Castellanos está con nosotras esta tarde, en que de una forma muy particular y muy nuestra tributamos reconocimiento a nuestro gran superhéroe. Y ese gran superhéroe era Jack Veneno y seguirá siendo Jack Veneno. Hablamos con César Castellanos. El rol del superhéroe como modelador en los niños. César, buenas tardes y bienvenido. Hola, hola, primas. ¿Primo? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. ¿Te tocó ver a Jack Veneno, primo? Bueno, en televisión realmente. Sí, pero llegaste a ver la lucha libre. Sí, yo llegué bueno, yo no era muy amante de la lucha libre. Yo llegué al país, a la República Dominicana, en el año 1987. Uh-huh. Estaba obviamente en boga la lucha libre. Mi bisabuela en Venezuela era fanática de la lucha libre. Entonces mi contacto con la lucha libre era a través de ella. Ella tenía un televisor de esos que había que encenderlo como una hora antes. 3 o 4 días antes. Para que se Calentaran los tubos. Ajá. Los tubos. Abría un puntico en el centro que Ajá. se iba abriendo poco a poco. Ajá. Entonces ella lo prendía 2 o 3 horas antes para poder ver la lucha libre. Claro. Y ella peleaba con ¿En los serio? luchadores, ella se paraba de su silla y les gritaba y los insultaba y lo vivía de una forma que yo en aquel momento, siendo niño, no entendía bien lo que estaba pasando, pero como era mi bisabuela y tenía esa cercanía conmigo, yo me identificaba mucho con ella. Entonces, cuando llegué acá, bueno, obviamente entendí que la lucha libre era un tema de toque de queda, Sí. sobre todo cuando se transmitía, ¿no? Por Colorvisión. Y obviamente las frases claves, ¿no? Hombres por los aires. Sí, saltos mortales, hombres por los aires. La polémica, es decir, La codera. Yo creo que no hay, no puede existir, no hay una duda, no existe una duda de que Jack Veneno es un ícono de la cultura dominicana y que es un referente para entender la idiosincrasia, incluso dominicana, por lo menos de lo que fue el siglo XX, ¿no? La segunda mitad del siglo XX. Lo único que le faltaba era volar. Y él volaba desde la Claro. tercera cuerda. Él volaba Pero desde la esto tercera es cuerda. importante. Yo creo que eso es importante porque precisamente es la diferencia entre los héroes y los superhéroes, ¿no? Uh-huh. Es decir, Jack Veneno era un héroe nacional, no era un superhéroe, era un sujeto, era un ser humano. Ajá. No volaba, no tenía rayos láser, no viajaba intergalácticamente. O sea, era un sujeto que era humano, como lo es también, o lo fue también en el último cuarto del siglo XX, el Chapulín Colorado. Exacto. En América Latina. Uh-huh. Es decir, era un héroe de carne y hueso, era un tipo que se equivocaba, era un tipo que podía hacer torpezas, pero Uh-huh. también hacía heroísmo, estaba del lado de los buenos, pero no siempre le iba bien. A diferencia de los superhéroes, que son sujetos que tienen superpoderes y nunca se equivocan. De hecho, los superhéroes no duermen, no van al baño, no nada, o sea, son sujetos como Bueno, me imagino míticos, que no irán al baño, porque imagínese usted que Batman fuera al baño, ¿cómo lo hiciera? Claro. Sí, bueno, quizás Superman tendría más problemas para descargar el inodoro, porque ese señor era de acero, entonces, bueno, ¿sabes cómo? Y lo iba a romper en el baño. Mira qué bueno que tú estableces esa diferencia entre héroe y superhéroe, porque el superhéroe no es humano. No es humano, es un Ok. sujeto, y esa es una de las discusiones entre las personas que sí. Fíjate qué interesante, porque los superhéroes digamos, del último cuarto del siglo XX, o sea, del 75 al 2000, digamos, esos superhéroes de aquella época están siendo reivindicados por los mismos que los vieron de cuando niños. O sea, el público que sigue a Batman o que sigue a Linterna Verde o sigue a Flash es el mismo adulto hoy día de entre 40 años, 45 años, que lo seguía cuando era niño. Uh-huh. Esos superhéroes no atraen a los niños actuales. No.
O sea, un niño de 10 años no le interesa Batman, ni Superman, ni Aquaman, ni nada de eso. O sea, Ellos tienen otros esto superhéroes. ya no narran porque ya no narran los mitos de la realidad actual occidental. ¿Ves? O sea, estos superhéroes de aquella época narraban básicamente lo que representaban era lo que estábamos viviendo en la humanidad con la Guerra Fría. Ujú, Entonces era un tema de los buenos contra los malos, exacto. donde obviamente los buenos eran los superhéroes y nos defendían de que alguien o alguienes se querían apoderar del mundo. Ujú. Y esa era siempre la narrativa, ¿no? De que alguien quería dominar el mundo y había que tener un superhéroe que nos defendiera de eso. ¿Qué tanto Y valor puede tener la figura del héroe, César? es muy importante, el héroe es muy importante en el desarrollo no solamente de los niños y las niñas, en el desarrollo de las culturas. Ujú. O sea, el doctor Sigmund Freud, de hecho, padre de la psicología occidental, o uno de los padres de la psicología occidental, tiene todo un tratado sobre el tema de los mitos y los héroes en la conformación del inconsciente del ser humano. El doctor Carl Jung, que es otro importante padre de la psicología occidental, hablaba de los arquetipos mentales universales que están detrás de los mitos heroicos. Por eso nosotros necesitamos héroes. Necesitamos héroes porque el héroe es alguien, o la heroína, ¿no? Es alguien que organiza el inconsciente de alguna manera en aquellos elementos éticos, por ejemplo, la lucha entre el bien y el mal, en aquellos elementos de identificación, de identidad, ¿no? O sea, de roles ¿De copia? ante la cultura, de hacer el bien, de luchar por la justicia, ¿no? Y por eso algunos personajes históricos se les ha convertido en héroes para poder inmortalizarlos. Juan Pablo Duarte, Gandhi, o bueno, pudiera decir que hasta Jesús de Nazaret, pero eso sería un poco polémico. Pero lo que quiero decir es que necesitamos heroificar a esos personajes y los vamos convirtiendo como en un mito, ¿no? Y de repente alguien como Juan Pablo Duarte deja de ser un ser humano de carne y hueso, se convierte en un sujeto mítico. Y eventualmente, por eso tiene una importancia tan grande los héroes de carne y hueso como lo era Jack Veneno, ¿no? Entonces era un sujeto accesible, que la gente tocaba, que la gente hablaba con él, que era un sujeto que representaba la lucha del bien contra el mal, que era un sujeto que representaba la defensa de los valores, ¿no? de la justicia y todo esto. Claro. Y claro, todo héroe tiene que tener un antagonista, un antihéroe. Por supuesto, ese era Relámpago Hernández. No puede ser héroe, ¿no? Ese era Relámpago Hernández. ¿Perdón? Ese era Relámpago Hernández. Seguro, bueno, en el caso de Jack Veneno sí, era Relámpago Hernández. Pero hay algo también interesante acá y es que, claro, la construcción de los héroes, sobre todo de los superhéroes, trae consigo también algunos mensajes socializantes, ¿no? O sea, y los superhéroes en general son sujetos que pelean. Son sujetos que dan órdenes, que triunfan. Esos son los superhéroes, son sujetos. Entonces, esto trae consigo algunos códigos que también son bastante discutibles, ¿no? Porque nosotros necesitamos héroes y superhéroes, por ejemplo, que respeten a sus padres, que sean buenos ciudadanos, superhéroes que no boten basura en la calle, superhéroes que estén en contra de la violencia de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, no tenemos eso y la cultura necesita crear esos héroes porque son los referentes culturales que siguen entonces los niños, ¿no? Fíjate que eso era tan fuerte que en el pasado tú podías saber quién era el antihéroe
por sus rasgos físicos. Sí, claro. Porque había un código de que lo que no encajaba en la estética que se quería imponer era entonces un antihéroe. Era el malo. El malo tenía que ser alguien grotesco. Entonces, eso trae consigo muchas veces que todo el que no encajaba en los estándares estéticos era rechazado socialmente. Claro. Y todavía estamos cosechando eso, ¿no? Sí. O, por ejemplo, tú podías saber quién era el antihéroe por su origen. Era un sujeto que venía de un planeta oscuro, de un asunto. Entonces, no era alguien de nosotros. Y eso trae consigo a veces el problema de los fundamentos éticos de la discriminación, de la estigmatización, del rechazo al que es distinto a mí, etcétera. Pero en general, creo que un elemento central es que casi todos los superhéroes son superhéroes porque pelean. Sí. ¿No? Dan mucho golpe. Sí. Y ganan las peleas. Y ganan, ¿no? Sí, cierto. Y ganan. Entonces cierto. Yo creo que esos son elementos que de alguna manera en lo que es la arquitectura o la ingeniería social, la ingeniería de la cultura social, hay que tener en cuenta porque nosotros podemos construir nuestros héroes. Y yo creo que en ese sentido el Chapulín Colorado jugó un rol muy importante. En la América Latina de su época, pero nosotros tenemos un espacio para construir héroes nuestros, para construir los que nos ayuden a socializarnos a nosotros, que sean los referentes de nuestros niños, y ahí que sean los referentes de la dominicanidad. Por ejemplo, el Plátano Power se convirtió en un momento en un héroe. Y el salami. Y el salami. ¿A quién le debemos el protagonismo del salami? ¿Es a Jack Veneno? A Jack Veneno. ¿Es a Jack Veneno que le debemos el protagonismo del salami? A Jack Veneno, pero yo tuve la oportunidad, y sé que el tiempo lo tenemos ya demasiado estrecho. Sí. Tuve la oportunidad de estar presente en el juego del equipo de la República Dominicana en el Marlin Stadium en la ciudad de Miami, donde ganamos el campeonato mundial, y el elemento aglutinante de 40,000 fanáticos era un plátano. Un plátano, cierto. Era un plátano, y aquel estadio estaba aglutinado alrededor de un plátano, y afuera había un señor con una camioneta grandísima, con la olla más grande que yo he visto, repartiendo sancocho en vasitos de café. Gracias. Esos son los héroes nuestros. Gracias, primo. Muchísimas gracias. Esta ha sido la forma que nosotras hemos encontrado de tributar homenaje a la memoria de nuestro héroe, el campeón de la bolita del mundo, el hijo de Doña Tatica, Jack Veneno. Que descanse en paz. Con ustedes nos juntamos mañana, si Dios quiere.